Vamos a continuar ahora implementando los métodos borrar objetos, mover objetos, dibujar objetos y también la función detectar colisiones. Estos tres primeros métodos o funciones que he mencionado son las funciones que van a hacer posible la simulación del movimiento de estos objetos que voy a pintar en consola. En el caso del personaje, que es una nave, recuerda que el movimiento es controlado, en este caso por el usuario, utilizando las teclas direccionales. Y en el caso de los enemigos, el movimiento es aleatorio. En el caso del alien es de manera horizontal y en el caso del misil es de manera vertical. Lo bueno de esto es que te hago recordar, voy a cerrar esto, vamos acá. Cada una de las clases mencionadas ya tiene su propio método mover, borrar y dibujar. Eso ya lo hemos implementado en las sesiones, en los videos anteriores. En el caso del misil, habíamos hecho esta implementación. En el caso del alien, también tiene su propio método mover, borrar y dibujar. Y asimismo también en el caso del personaje. Eso, ¿por qué lo enfatizo? Porque al ellos, o sea, cada clase tener ya su propia implementación, eso facilita la implementación de los métodos mover objetos o todos los objetos, ¿no? Borrar todos los objetos y dibujar todos los objetos en la clase juego. Y lo sintetiza porque únicamente eso queda reducido a esto. Observa. Como tengo que borrar una lista de objetos, como tengo que borrar una lista de objetos, en el caso del vector de enemigos, ¿qué tendría que hacer? Un for. O sea, hacer este for que ya lo tengo acá, replicarlo acá. Y eso es lo que voy a hacer para evitar el cansancio. Copiar y pegar. Solo que en este caso, cada vez que yo voy a recorrer ese vector de enemigos, voy a llamar al enemigo, al objeto que estoy recuperando, y utilizaré su método borrar. Entonces, esto ¿qué es lo que va a hacer? Que cada vez que tú recorres esta colección, por cada objeto que vas a recuperar, se va a borrar. Y si por ahí te preguntas, profesor, ¿y cómo sabe o de qué manera en todo caso sabremos que si lo que está moviendo es un misil o lo que está moviendo es un alien? A ese concepto se le llama ligadura dinámica y es como consecuencia del polimorfismo y de la herencia. El nombre quizás te suene muy extraño, pero ligadura, entiéndolo como que en tiempo de ejecución, o sea, cuando ejecutamos el programa de manera polimórfica o basado en polimorfismo, lo que hace el método es simplemente por cada objeto que recupera, sabrá, de acuerdo a la instancia que va a recuperar, qué método borrar de esa instancia o de ese objeto tendrá que ejecutar. Por ejemplo, si en tiempo de ejecución el for recupera un objeto misil, entonces el borrar que él va a ejecutar será este borrar de acá, de acuerdo a la forma que tiene en ese caso el misil. Y si recupera, por ejemplo, el borrar de una instancia tipo alien, ejecutará este borrar. Por ese motivo se le llama ligadura dinámica. ¿Por qué? Porque nosotros simplemente hacemos referencia al método borrar, que sabemos que es un método polimórfico o un método que ha sido declarado únicamente en la clase enemigo. Pero en tiempo de ejecución, de acuerdo a la instancia que se recupera, él mismo sabrá, basado en polimorfismo, si tiene que ejecutar el borrar de alien o de misil. Luego, cuando ya veamos en la parte de la colisión, podemos hacer una ligadura estática, donde nosotros, de manera explícita, le podemos decir qué método, de qué instancia necesito utilizar. Pero eso lo vamos a ver en el método de la colisión. Y en el caso del personaje, simplemente llamas al borrar porque es un solo objeto. Y aplicamos lo mismo para el mover. Vamos acá, vamos a copiar incluso todo esto. Pero en caso de borrar, colocamos mover.
mover acá y mover acá. Ya está. Este es el mover, este es el mover, ¿sí? Ah, no, en el caso del mover del personaje no lo voy a colocar acá porque eso ya lo voy a controlar directamente en el main. ¿Por qué en el main y por qué no acá? Aunque sí lo podría hacer acá, tendría que hacer que el mover reciba una variable tecla. Podría hacerlo acá, pero bueno, ya lo puedo dejar para una siguiente versión. Pero igual te explico por qué en esta primera versión no lo estoy colocando acá. Porque recuerda que el método mover del personaje recibe un argumento. Porque ese método tiene un parámetro que es la tecla que el usuario va presionando. Entonces, esa tecla, como yo la voy a capturar directamente en la función principal, entonces voy a aprovechar que ahí hago mediante hit y get para saber qué tecla estoy presionando. Ahí mismo voy a controlar el movimiento del personaje. Pero luego veré en realidad de que eso se haga acá. Y para hacerlo tendría que recibir por ahí de repente un char tipo tecla. Pero eso ya lo vemos en un momento. De momento lo voy a dejar así. Y en el caso del dibujar, el dibujar sí es muy parecido a esto. Voy acá y acá le digo dibujar y acá también dibuja. Y nuevamente, acuérdate, la palabra del momento es ligadura dinámica, ligadura estática. ¿Qué es lo que estamos aplicando acá? Ligadura dinámica porque en tiempo de ejecución, de manera polimórfica, se sabrá, de acuerdo a la instancia que estamos recuperando, qué método de mover de qué subclase estamos ejecutando. Pero eso solamente es para los enemigos. En el caso del personaje no aplica el polimorfismo porque en este ejemplo solamente tienes una clase personaje, no tienes una herencia. ¿Ok? Entonces, ahora sí vamos al método que quizás va a tener, al menos en este ejercicio, la mayor cantidad de lógica y de líneas de código. Y que es las colisiones. En el caso de las colisiones, nosotros tenemos que saber que el personaje, mientras nosotros lo vamos controlando, puede colisionar en cualquier espacio de la consola con cualquier tipo de enemigo. Con cualquier tipo de enemigo. Entonces, por eso es que esto va a estar dentro de un for each, ¿no? Y eso, por lo que te acabo de decir, porque la nave, mientras yo lo voy controlando, podría colisionar con un alien, podría colisionar con un misil. Entonces, como no sé, no sé con quién va a colisionar, entonces primero coloco un for y dentro del for es que voy preguntando. Voy a preguntar si el personaje, y acá entra a tallar nuestra función obtener rectángulo. ¿Recuerdas que te expliqué en los videos anteriores cuál era el propósito del obtener rectángulo? Era estandarizar, en todo caso, a todas las figuras. O sea, no interesaba si la figura era, por ejemplo, un triángulo, un círculo. Lo que hacía es que esas figuras los encapsulaba dentro de un rectángulo. Y eso tenía como propósito justamente esto, facilitarme la verificación de la colisión. ¿Y eso cómo se hace? Y es porque el rectángulo tiene un método que es el intersect with, intersección con, y acá le colocas con qué sería o se estaría realizando la intersección. Obtener rectángulo. Que esto es práctico a diferencia de las colisiones que tú tendrías que hacer con punto, con punto, con punto, porque sí tendrías que colocar muchas condiciones porque las formas de cada objeto son diferentes. También lo puedes hacer si gustas, ¿no? Pero en este caso yo no, la verdad no quiero complicarme mucho el tema. Entonces por eso apliqué el rectángulo. Si hay una intersección, hay una colisión. Y si hay una colisión, vamos a verificar con qué tipo de enemigo el personaje está colisionando. Y acá es donde voy a aplicar ligadura estática. La ligadura estática también lo puedes entender como un casting o una conversión de tipos de datos. Conversión de tipos de datos. ¿Eso qué quiere decir?
nuevamente, regreso a la parte de la especialización. Yo tengo un vector que solamente almacena enemigos. Ese es el tipo de dato con el cual he definido el vector. Sin embargo, en algún momento un enemigo puede convertirse en un alien o puede ser un alien para poder entenderlo. Puede ser un alien. Un enemigo podría ser un alien, ¿no? Y un enemigo en otro momento también podría ser un misil. ¿Eso qué es? Especialización. ¿Y cómo se representa esa conversión de tipo de datos? De esta manera. Digo, si el enemigo, ahí está, ese es el objeto que estoy recuperando del for, le pregunto si es de tipo, por ejemplo, alien. ¿Cómo hago eso? Colocando el tipo de dato, que en este caso es con símbolo menor y mayor, y en el centro va el tipo de dato, y lo que hago es un dynamic class, que es un casting. En este caso, lo que estoy haciendo es, le estoy preguntando, vamos a ponerle los paréntesis, si esto se entiende como la siguiente manera. Acá es si el objeto que estoy recuperando de este for durante el recorrido es este tipo de dato, casting, o sea, si el enemigo es de tipo alien, para que lo entiendas, por eso puse acá este comentario. Si el enemigo es de tipo alien, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a definir una variable que diga, por ejemplo, las vidas actuales que tiene ese personaje. Voy a recuperar la cantidad de vidas que pueda tener hasta ese momento y luego voy a actualizar sus vidas. Y en este caso, yo he puesto una pequeña lógica que si el personaje colisiona con un enemigo tipo alien, él va a perder 2 vidas. Entonces ahí era necesario hacer este casting, porque yo necesito saber que mientras haga el recorrido con el for, necesito saber qué tipo de instancia o qué tipo de tipo de dato específico, en todo caso para que se entienda, es el enemigo. Y eso lo hago con esta simple condición, ¿no? Si el enemigo es de tipo alien, entonces la cantidad de vidas actuales se resta -2 y esa operación, el resultado de esa operación, se asigna nuevamente mediante secVidas al objeto personaje, para que siempre ese valor de vida se vaya actualizando, se vaya actualizando y se vaya actualizando. ¿Ok? Y finalmente voy a mostrar un mensajillo. Console set cursor position 0,1. En esa posición voy a pintar de un color, console foreground color, un color rojo, console color red. ¿Okay? Y acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir code, por ejemplo, sea colisión con alien y has perdido 2 vidas. Y acá al costadito voy a mostrar las vidas restantes. Vamos a mostrar esto personaje.get vidas. Ya está. Ese es en el caso de que la colisión sea con un enemigo que es de tipo alien. Y si no, le voy a preguntar, hey, ¿y qué pasa si es que es, por ejemplo, qué pasa si es que, por ejemplo, el enemigo es de tipo misil? Hacemos lo mismo. Vamos a copiar esto de acá, vamos a ponerlo acá, y ahora en lugar de alien le voy a poner misil. Y la lógica va a ser muy similar. Voy a copiar esto acá. Solo que en el caso del misil, la lógica que he colocado es que únicamente pierda una vida. Pero yo ya tengo un método en mi clase personaje que es perder vida. Entonces acá tranquilamente voy a poner perder vida.
Acá esto se mantiene. Acá vamos a ponerle color amarillo para que se diferencie. Y acá vamos a ponerle la colisión ha sido con un misil. Y en este caso se pierde solamente una vida. Y igual que se muestre pues las vidas que van quedando. Entonces hasta ahí ya tengo esa pequeña lógica. De hecho, en la colisión tú puedes colocar cualquier lógica. Sí te recomiendo que si la lógica es muy compleja, esa lógica lo coloques en una función y esa función lo termines utilizando dentro de estas condicionales. ¿Por qué? Porque si es muy compleja tu lógica, vas a saturar mucho el método de detectar colisiones. Entonces, lo que puedes hacer y lo que deberías hacer en todo caso para mantener limpio el código y mantenible en el tiempo es esa lógica va encapsulada en una función y la función únicamente la referencio en esta función detectar colisiones. Finalmente, ahí todavía no acaba la colisión, sino que tengo que verificar en qué momento la cantidad de vidas ya queda cero para el personaje. Entonces puedo decir, si personaje punto get vidas es menor o igual a cero, entonces voy a hacer algo, ¿no? Y ese algo, puntualmente, si es que ya me quedé sin vidas, debería eliminar todos los objetos. ¿Y eso por qué? Porque va a salir un mensaje, y lo que yo quiero es eliminar todos los objetos para reiniciar nuevamente el juego. Y luego ya voy a poner acá unos mensajes que no tienen mucha lógica, porque esto ya en algún momento, eh, a esta parte ya podemos hablar contigo de tecnicismos y de cosas que ya hayas visto. Entonces yo simplemente voy a codificar lo que es nuevo quizás para ti en el curso, pero cosas como el console foreground color, el system CLS para limpiar la pantalla, luego mostrar un mensaje y luego hacer una pausa para presionar y continuar, esos son detalles que ya simplemente voy a copiar y pegar, ¿ok? Porque voy a suponer, y debería ser así, por favor, que estas instrucciones ya las deberías de conocer. Lo único que sí, la lógica, ¿no? Esto, el Dynamic Cast, eso sí es nuevo y era importante tomarme un tiempo para poder explicarlo. Luego tengo un SLID, el SLID ya sabemos es esperar unos segundos para que se reinicie el juego, para que no se limpie todo de golpe, sino que se vea que al menos se toma una pausa, se limpia y nuevamente aparece el juego. Y en ese reiniciado lo que voy a hacer es que voy a reiniciar algunos elementos, como por ejemplo la cantidad de vidas del personaje regresa a 10, ¿no? Profe, y si quiero hacerlo con otros niveles, ya acá, luego del sleep, si tienes que pintar otro escenario, nuevamente, no vayas a meter toda la lógica acá. Entiendo que deberías tener una función que diga pintar escenario 2. Y en ese escenario 2 tendrías que tener la distribución de tus elementos en distintas posiciones. Entonces, eso en otra función y lo colocas acá. Pero como en este videojuego solamente quiero hacer una simulación de que no logré completar la misión, se reinicia y se reinicia también la cantidad de vidas del personaje para nuevamente intentar cumplir la misión. Se hace una limpieza de pantalla y se agregan los elementos, los objetos. Profesor, ¿y qué pasa si es que por ahí tengo en el siguiente nivel que pintar en diferentes posiciones? Entonces, mi recomendación acá es agregar objetos, una función agregar objetos que reciba un parámetro, por ejemplo, tipo de nivel o número del nivel. Y haces como un switch o como un if dentro del método donde dices, si el tipo de nivel es 1, quiero que pinte dos enemigos, no, uno de tipo alien, uno de tipo misil, para que sea simple. Pero si ya pasó al siguiente nivel, entonces agregar objetos tipo nivel sería 2 y en caso sea 2, ahora voy a decir que pinte, por ejemplo, 4 aliens y 10 misiles. Entonces puedes ir mejorando ese método de agregar objetos, ¿ya? Entonces, este escenario es en el caso
de que el enemigo se haya quedado sin vidas porque colisionó y no logró cumplir el objetivo. Y si no, si aún tiene vidas, o sea, si aún cuenta con vidas, significa que cada vez que a él le colisionan o él colisiona, entonces voy a regresarlo a su posición de inicio. Y para eso necesito pues los métodos set y sec de x y sec de y. Bien, entonces ahí recién ya tengo la versión de la colisión. Entonces lo más resaltante en esta función ha sido el uso ya del intercept width, que posiblemente en intro ya te lo hayan explicado. La parte de los castings, que es un ejemplo de cómo se pone en evidencia la especialización. Y eso solamente se justifica porque tienes un vector genérico de tipo enemigo. Y acá la lógica que tiene que ver para saber si ya el personaje se quedó sin vidas y reiniciar nuevamente el juego para que vuelva a intentarlo. O de repente, si aún tiene vidas, hacer que el personaje por cada colisión podría regresar a la posición inicial. Es más, en este else, podrías tú decir, hey, por cada colisión, de repente hago otra lógica distinta. Entonces ahí ya te estoy dejando la base para que tú, en base a tu creatividad como equipo, puedas ir mejorando este código. Así que lo único que nos queda, y eso ya lo voy a explicar en un siguiente video, es la parte de terminar ganador, obtener personaje y finalmente implementar la función principal.